Ya estamos de vuelta, tercera ronda, tercera caída, tarros rellenos una vez más, en este programa que iba a ser uno solo, pero que la plática nos ha agarrado, y es que es un tema bien complejo. Por si usted, querido parroquiano, nos va escuchando apenas, le recuerdo que en el primer capítulo hablamos de cómo estaba la cuestión internacional para la cuestión del 68, de la Guerra Fría, del Plan Cóndor, de los movimientos previos, la situación de México. En el segundo capítulo ya nos adentramos en cómo fue que se desarrollaron los eventos del verano de 1968, desde julio, desde ese famoso partido, y como nos emocionamos, nos quedamos justamente en la noche del 2 de octubre. Entonces estamos de vuelta con los tarros llenos. Emperador, ¿listo para meternos ya de lleno en la noche del 2 de octubre? Pues sí, vamos a tratar de desmenuzar un poco cómo se da un evento que fue por naturaleza caótico, ujú, y ver que a fin de cuentas fue una tragedia para todos, ¿no? O sea, ya veremos que fue una tragedia humana, tragedia política, tragedia social, todo. Y creo que el término que usas es el más adecuado. Tratar de desmenuzar. Y vamos a ver por qué, damas y caballeros. A ver, ¿qué nos dice la historia tal cual? Recordemos que ya están a 10 días de las Olimpiadas. No ha habido buenas negociaciones. Tanto porque los estudiantes quieren demasiado como porque Ordaz no quiere dar nada. Están cerrados por completo. El plan para el 2 de octubre era, pues, una marcha más, llegar a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que procuraremos dejarles un mapa, un diagrama en video, para que ustedes puedan estar viendo más o menos a qué nos referimos durante esta plática, hacer lectura de sus propuestas, de sus manifestaciones, y ya, nos retiramos, tal como había pasado en otras manifestaciones. Sin embargo, para el 2 de octubre las cosas cambiaron mucho, y aquí es donde comienza nuestro capítulo del día de hoy. ¿Qué cambió, emperador? ¿Qué onda con el batallón Olimpia, soldados, bueno, etcétera? Bueno, pues se dan muchas situaciones. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior en el gobierno, el ejército tomando CU, tomando el Instituto Politécnico Nacional. Se retira en días posteriores el ejército de Ciudad Universitaria. Vuelve el Consejo Nacional de Huelga, o lo que queda, porque recordemos que tanto en el Poli como en la toma de CU sí hubo arrestados, que parece ser que estuvieron en diferentes lugares, ¿no? Muchos acabaron en Lecumberri, otros en diferentes prisiones o en hospitales, pero como prisioneros. Campo Marte, los distribuyeron. Así que lo que se reorganiza después de que se recupera CU es lo que queda. Pero el movimiento no pierde fuerza. De hecho, hay esta intención de vamos a salir otra vez. Porque estamos a semanas de los Juegos Olímpicos. Y quieren dar una demostración de fuerza, ¿no? ¿Cómo respondían los estudiantes a esta acusación de que querían boicotear los juegos? Decían, no queremos boicotear los juegos, queremos que salgan bien, pero sí queremos mostrarle al mundo la realidad de México, ¿no? Uh-huh. A lo que le tiene terror el sistema, el gobierno. Entonces se plantea la idea de una concentración para empezar en la Plaza de las Tres Culturas, un meeting, una serie de discursos, la mayoría tendientes a motivar a que no se pierda el movimiento, a que sigan en pie de lucha. Ya sabes, la retórica de un movimiento social, de seguiremos hasta
hasta donde dé, ¿no? Ya sabes, el Che Guevara hasta la victoria siempre y demás. El gobierno va a reaccionar utilizando otra vez al ejército. Obviamente la policía seguía implicada, pero el ejército se vuelve el protagonista a partir de la toma de Seúl. Bueno, ya desde antes, desde el bazucazo, fue el ejército, ya no la policía. Sí, 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 sí. Y van a concentrar una cantidad bastante grande de militares, ¿ok?, en las salidas de la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí me gustaría tocar un poco la parte simbólica de lo que era la Plaza de las Tres Culturas. Se llama así porque tienes la iglesia virreinal, zona arqueológica prehispánica, y la unidad Nonoalco-Tlatelolco, que no me dejarás mentir, era el modelo que proponía el gobierno, la administración priista, de cómo iba a ser una ciudad en el futuro, ¿no? En su momento eran el complejo habitacional. Había, Ajá. me parece, 3 tipos diferentes de departamentos, desde los más austeros hasta los más caros. Escuelita cerca, centro comercial cerca. Y acuérdate que se promociona, que se publicita diciéndote el metro afuera de tu casa. Si ustedes van a Tlatelolco van a ver que en efecto hay 2, 3 entradas al metro que están ahí entre los edificios. O sea, una verdadera bendición. Era la idea de la vida cosmopolita, de la vida urbana. Por fin lo estamos tocando. La modernidad ha llegado aquí. Tengan en cuenta que es esta la que le dicen también, es la ciudad dentro de la ciudad, ¿no? O me estoy confundiendo la unidad. Creo No, que sí, sí. sí, sí, ese era el concepto. O sea, pensemos Ah, que ya teníamos una, justamente es ciudad universitaria. ajá. Se construye también, pues, los que vivan por Coapa, Villa Olímpica, que tiene más o menos este mismo estructura, Sí. de todo te queda cerca y si tienes que salir hay transporte. Entonces, no necesitas salir de tu localidad para vivir una vida plena. Tienes hospitales cerca, de hecho hay un Ay, hospital o había un hospital ahí muy cerca de Tlatelolco. tuve ese sueño otra vez. Nah. ¿Dónde firmo? Sí, esta idea de una zona habitacional modular, porque de hecho también la idea es que como eran bloques cuadraditos, era como jugar eh, Lego. Tetris. Bueno, sí. Tetris, quieres agregarle otro edificio, hay el espacio. Y como todos son cubitos, encajan ahí perfecto, ¿no? Entonces, eh, pequeño gran defecto para los fines de la marcha de ese día planeada hacia el Zócalo. eh, Está completamente encerrada esa plaza, Sí. rodeada completamente de algo. De un lado hay un hospital, de un lado hay otro edificio, del otro lado hay otro edificio, del otro lado está la zona arqueológica y la iglesia prehispánica. Entonces hay 2, 3 accesos para poder salir a las vías principales, que son avenidas. Están circulando coches. Entonces, un lugar muy simbólico, pero logísticamente una trampa mortal, ¿no? O sea, y el ejército lo sabía y va a cerrar esas entradas. Eh, Creo que desde la misma planeación, desde el mismo planteamiento, ya se puede ver, ya podemos dilucidar la malicia que había detrás. Ya podemos ir imaginándonos que en realidad la intención es clara, que entren y que no salgan. ¿Ah? Y es aquí donde le damos la bienvenida al Batallón Olimpia. Creo que sí, ¿verdad? Sí. A ver, lo primero que nos enseñan sobre Tlatelolco, en estos casos, es el famoso guante blanco. La famosa idea de que hay infiltrados, de que estas personas sabían a lo que iban al estar vestidos de civiles, pero para distinguirse van portando este distintivo, o un guante, un pañuelo en la mano izquierda,
y ya saben a quién no tirarle. Ahora bien, aquí hay que hacer una distinción bien importante también. Em, no es lo mismo Batallón Olimpia que Ejército. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta para lo que viene más adelante en este capítulo. No es lo mismo Batallón Olimpia que Ejército. ¿Cuál sería Ujú. la diferencia? Ok, bueno, partamos de que el ejército tiene una estructura completamente vertical, ¿sí? Y tienen que recibir órdenes de arriba. De hecho, hay un general ese día a cargo de las operaciones, ¿sí? Que parece ser que recibe. Imagínense cómo estuvo el caos que ese general recibió una bala en el glúteo, ¿sí? Más. Del calibre de las armas de sus soldados. Así que algo muy raro pasó ahí, ¿no? Entonces, ese ejército que estaba en las salidas ese día está para contener, digamos. Recordemos esta lógica que tenía el gobierno de Díaz Ordaz de esto es un plan de los soviéticos para boicotear nuestros Juegos Olímpicos. Entonces, ellos entienden, o el gobierno entiende que hay estudiantes armados. Recuerden que ya tiene un antecedente en la resistencia que hizo el Poli ante el ejército, obvio no con armas convencionales. Eh, pero esa es la lógica, ¿no? Hay grupos armados de estudiantes y si algo pasa el ejército tiene que estar ahí para contener y o en su defecto proteger a los civiles. Es parte del discurso, ¿no? Y de hecho, si uno ve los videos que de hecho existen de ese día, algunos están en YouTube, otros en diferentes páginas, otros tristemente solo se pueden ver en archivos y colecciones privadas. El ejército no está en la plaza, sí le dejó ese espacio a los manifestantes. El ejército está en un perímetro que ellos establecen, ¿no? Permitieron que entrara gente. Incluso hay testimonios de gente que dice, pues yo entré y salí porque fui a acompañar a un familiar y me regresé, ¿no? Eh, ya si hay tiempo tocamos un poco esa parte, ¿no? De por qué estaba mucha gente ahí, ¿no? Sí. Pero resulta que hay un pequeño grupito, eh, sí militar, sí con el entrenamiento, pero que no forman parte de la operación del ejército ya planeada, ¿sí? Que son los que han pasado a la historia con la fama del guante blanco. El guante o el pañuelo blanco, porque no todos traían guante, algunos envolvieron un pañuelo en la mano. Y resulta que son el Estado Mayor Presidencial, o algunos, no todos. Ahora, ¿quién es el Estado Mayor Presidencial? Son los militares de confianza del presidente, los que van con él a todos lados. A veces fungen un poco como guardaespaldas, pero son los que en dado caso que el presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, requiera dar una orden, ellos lo traducen de inmediato a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuántos eran? ¿Ah? Si uno busca en diferentes fuentes, se habla de que pudieron ser entre 1500 y 2000. Entonces, al hablar del Estado Mayor me refiero a los líderes, a los comandantes. Hay muchos otros que son policías, de la Dirección General de Seguridad de la que hablamos en capítulos anteriores, ¿ok? Y que están infiltrados en. Algunos están abajo en la plaza. Parece ser que estos son los que no traían el guante como tal y se lo pusieron después porque tenían que pasar desapercibidos. Y los hay en los edificios. ¿Cuál es la misión que tienen estos? Estos van por los líderes que quedan. Recordemos que ya muchos están presos. Ellos van por los líderes que quedan, que son los que van a hablar. Y ellos son los que van a desatar el caos, según la mayoría de narrativas.
porque no solamente van a ir a arrestar a los líderes, sino que van a empezar a disparar hacia la plaza. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué disparar? Exactamente, aquí es donde las cosas se empiezan a poner feas, damas y caballeros, porque ya no estamos hablando del simple acto de encarcelar, el simple acto de represión, ya estamos hablando de una intencionalidad mucho, mucho más fuerte. ¿Ah? ¿Mm? Ya tenemos entonces la idea de qué va a ser la marcha, quién es el Batallón Olimpia. Aquí es donde también entra lo que se ha comentado mucho de que en los edificios, en ese complejo de Nonualco Tlatelolco del que estamos hablando, hay francotiradores ya dispuestos desde horas tempranas y falta un ingrediente dentro de esta fórmula y es el ejército tal cual, el ejército, vamos a decir, raso. Ya dijimos que el Batallón Olimpia es algo más allá, algo más grande. No es raro, o sea, sí, pero no. No es raro que el ejército estuviera custodiando estas marchas. Si nos ponemos a ver fotografías del Zócalo, si nos ponemos a ver fotografías de las marchas anteriores, sí, el ejército ya estaba ahí. Eh, pero, ¿qué fue lo que cambió en esta ocasión, compadre? Bueno, esto va a ser, en términos del siglo XXI, una troleada épica de, como lo quieran llamar o a quien decidan culpar, ¿no? De Díaz Ordaz, que al parecer no estaba ni en el país, o su secretario de gobernación, que fue el que dio las órdenes. ¿Sí? Porque hay diferentes corporaciones policíacas o militares ese día que no saben exactamente qué van a hacer. ¿Sí? Porque tenemos a tropas regulares del ejército que tienen a su propio comandante, que ellos saben que van a inhibir un mitin, que no vayan al Zócalo otra vez. Otros, hay francotiradores, como decías, ellos están para algo. No en ninguna parte del mundo despliegas francotiradores porque sí. ¿Okay? Los francotiradores suelen ser tropas élite, entonces no es que las estés moviendo porque sí, ¿no? Hay policías que solamente van a cumplir su chamba de pues, vamos a ver que aquí no se desate un caos. ¿Okay? Y están los del Batallón Olimpia. El ejército regular no sabe que el Batallón Olimpia está ahí. Ellos reciben órdenes directamente de gobernación y el presidente. Así que tienes muchas fuerzas armadas diferentes que no saben para qué están. Y de pronto empiezan a escuchar disparos. Repito, el ejército estaba en el perímetro. Y de pronto hay disparos en la plaza. Parece ser, eso no lo podría afirmar ahorita, pero parece ser que había incluso entre algunas de estas unidades pactado un fuego cruzado simulado entre los del Batallón Olimpia que están en el edificio donde están los oradores y el Batallón Olimpia que está abajo en la plaza. La idea era un poco, si hacemos caso a esta teoría, simular un fuego cruzado, justificar que los estudiantes están abriendo fuego y gracias a ello poderlos arrestar y abrirles las famosas carpetas de investigación. ¿No? Si esto es cierto, se escuchan disparos en la plaza y es cuando se moviliza el ejército que está en el perímetro y empiezan a avanzar por los diferentes accesos que hay a la plaza. De hecho, ahora, ¿en qué momento se da esto? Las famosas bengalas verdes. Que parece ser que es la señal pactada por el Batallón Olimpia para iniciar su operación. Repito los objetivos. ¿Okay? Inhibir la marcha. ¿Okay? Capturar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. ¿Okay? Y las instrucciones estaban bastante claras. Esto tiene que durar hoy.
Empieza hoy, se acaba hoy. Era cortar la cabeza del movimiento. Caen las bengalas verdes desde los helicópteros. Empiezan los disparos, entra el ejército. En este video muy popularizado de cómo entran los soldados a la plaza. No es la mejor calidad, pero se puede ver cómo los soldados, los de verde, empiezan a disparar hacia arriba, hacia el edificio. Incluso hay testimonios de sobrevivientes, decía que dijeron, no, a mí un soldado entró corriendo y me dijo, tírense al piso. El soldado de abajo no sabe quién le está disparando de arriba. Vaya, no sabe que hay francotiradores arriba. La lógica les dictaba quién está ahí arriba, los líderes estudiantiles, le están disparando a la gente. Y los de arriba, del batallón Olimpia, que son los que abren fuego, de pronto ven al ejército entrar, disparar y también reciben fuego de respuesta. Y se desata un caos total. ¿Cuál es la respuesta, incluso hoy en día, de la gente escuchar un disparo? Pues corres. Es complicado, pero tratemos de imaginar un poco la situación. Estoy escuchando un discurso, escucho disparos que vienen de no sé dónde, corro hacia la salida y lo primero que veo es militares que vienen para acá, con la bayoneta calada. Debió ser un pánico brutal. Y ahí ya podríamos dividir un poco qué está pasando en los diferentes puntos. ¿Por dónde empezamos? El edificio. A los líderes les cae el batallón Olimpia como tal y los arresta. Los que logran escapar se refugian en departamentos de quien les quiso abrir. Otros no tuvieron tanta suerte. Entonces están pasando cosas en el edificio. En la plaza debió llegar un momento en que el caos se volvió total y los militares empezaron a repartir a quien se moviera. De nuevo, no saben con quién están peleando. Los que logran escapar hablan de tenerse que esconder en botes de basura, en coladeras, donde se pudiera. Hay testimonios de una persona, bueno, recuerdo ese testimonio, de que va con su amigo es herido con una bala, se lo tuvo que dejar a un paramédico, el paramédico le dijo, es que yo tengo órdenes de entregarlo a las autoridades, dice, pero te dijo, pues, con la pena, si me quedo me llevan también, y se quedó su amigo y parece ser que no lo volvió a ver nunca. Es un caos terrible, los vecinos contaron muchas veces que se escuchaban las ametralladoras. Si alguien ha escuchado una ametralladora antigua, bueno, del siglo XX, tienen un sonido muy característico, inconfundible, y hay quien cuenta que se escuchó hasta la madrugada en diferentes puntos. Ya describimos la plaza. ¿Se imaginan lo que podía hacer una ametralladora contra una multitud que corría desorganizada? Quienes nos escuchan deben ser muchos mejores para buscar en internet, pero de que están, hay fotos bastante fuertes. Se utilizaron diferentes tipos de municiones, escopetas, balas expansivas. Una zona de guerra total, pero con uno de los implicados desarmado. Y bueno, esto se va a alargar horas. Repito, esto fue alrededor de las 7 de la tarde. Durante la noche siguió habiendo persecuciones, cateos en departamentos, disparos, pero al amanecer el país hizo como si no hubiera pasado nada. Hablando de otros frentes, Uh-huh. debo de comentarles, damas y caballeros,
O sea, yo tengo un testimonio cercano a, eh, un testimonio, sí, familiar, pero que obviamente no voy a compartir en su totalidad, por respeto, por lo que significa para esta persona, porque pues es un tema muy sensible, ¿no? Simplemente así les digo algunos puntos rápidos. Sí, son corretizas las que les pegan, y sobre todo esta persona le tiene mucho rencor al padre de la iglesia porque no les abrió las puertas. ¿Ah? Eso es lo que se me ha quedado muy grabado de su testimonio. Que él inserta aquí muchas palabrotas. Sacerdote nunca les abrió para darles refugio. ¿Mm? Eh, Aquí hay otra cuestión. Yo para las clases de preparatoria, cuando estaba en prepa, ahorita estoy en secundaria, para el tema de México contemporáneo, les dejé a mis chamacos varias veces que ellos hicieran la investigación, que ellos hicieran el rescate de la memoria oral de México. Durante el semestre íbamos haciendo la entrevista, les iba dando instrumentos, corrigiendo su guión. Ellos tenían que conseguir a alguien que hubiera vivido algún evento histórico. Yo les daba la lista, ¿no? El 94, el 85, el 86, el 68, algo. Y sí, hubo muchos que rescataron la parte de 1968. Los testimonios, pues, concuerdan, más o menos, ¿no? Hubo uno por ahí que me llamó mucho la atención, el último año que lo hice, antes de cambiar de rubro, que hablaba, este señor había sido militar, que hablaba de que les habían quitado armas a los estudiantes, y él juraba tener las fotos de las armas largas que les habían quitado. ¿Ah? No sé qué tan cierto pudiera ser, porque las fotos pues me las quedó de ver el vato, nunca nunca me las presentó. Yo le dije, oye, eso está bien interesante, porque pues es una perspectiva que no nos suelen ofrecer dentro de esta historia. Por lo general siempre nos encontramos ideas de testimonios de civiles, pero rara vez nos encontramos con lo de los militares. Tú mismo me lo dijiste una vez, compadre, los paramédicos. Hablabas por ahí de un alumno tuyo que tenía un pariente paramédico, algo así me acuerdo que me dijiste hace unos años. Sí. Bueno, es que es un tema que tenemos que tocar sí o sí. Ujú. Lo que ha provocado hasta la fecha. Pero quiero ir a un poco a esta parte de la iglesia Sí. y la zona arqueológica. ¿Sí? Ujú. Muchos testimonios hablan de que sí, quisieron entrar a la iglesia, nunca se les abrió. Hubo muchos que se aventaron a la zona arqueológica para tratar de cruzarla y subir del otro lado a una avenida y escapar. Hubo quienes cuentan que yo sobreviví porque me empezaron a caer, cuerpos encima. En la zona arqueológica. Tampoco está bajito, o sea, sí es un brinco de 2 metros y medio. Sí. Muchos seguro intentaron saltar y se rompieron un tobillo, una rodilla, algo por el estilo. Entonces, no me puedo ni imaginar el pánico de quien está corriendo por su vida con amigos, algunos iban con su novia, había madres y hijos allí. Brutal, o sea, simplemente brutal. Voy a esta parte del miedo, porque mucha gente seguro está, pues danos los nombres y quién. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en la universidad nunca faltaba el que decía, bueno, y si hubo tantos muertos, ¿dónde están las familias? Fue una excusa durante muchos años. Pues con miedo, ocultas. En el momento hubo gente que fue a provincia con sus familiares para no estar cerca de la Ciudad de México. Recordemos que había expedientes abiertos, había fichas de la CIA. Por supuesto que iban a buscar. Siguió habiendo arrestos días después. Entonces mucha gente con la que hablas hoy en día, oye, yo tengo fotos, yo lo viví. Y creo que se les hace la propuesta.
oye, cuenta tu testimonio, lo grabamos, lo escribimos. No quieren. Exacto, O sea, sí, exacto. sí hay un miedo y lo entiendo perfectamente después de pasar algo así, directa o indirectamente, porque ya son 50 años. Los adolescentes que estuvieron ahí quizá hoy tienen 60, 70, aún están, no lo quieren decir. Te la cuentan, va, no digas mi nombre, te prometen fotos, no te las dan, Exacto. porque sí hay un miedo y no, yo no podría asegurar que no llegue a pasar, ¿eh? Si hoy día de pronto sale alguna información relevante que apunte a algún político o alguien importante, no, esto es México, claro que va a desaparecer evidencia. ¿No? Entonces es un miedo que ha llegado hasta los últimos años, bueno, hasta hoy, prácticamente 50 años después. Mira, respaldando esto, una persona, eh, igual relacionado, obviamente no se puede revelar, una persona cuando falleció Echeverría, precisamente me dijo algo parecido, de que, bueno, por fin se fue, por fin como que se sentían un poco más tranquilos en ese aspecto. Damas y caballeros, cuando les digan que no hay mal que dure 100 años, acuérdense de Luis Echeverría, el compadre, Sí, 100 no. añotes, sí vivió. Y durante ese tiempo, pues me imagino que esta persona en efecto no se sentía con la confianza de hablar, de compartir, porque pues la mente maestra sigue por ahí moviendo los hilos, ¿no? Ujú. Ah, Sí, mira, hay un ejemplo. digo, y hay muchos otros, digo, hablando de esta persona, que lo único que puedo decir es que era un alumno cuyo abuelo fue paramédico en la época, esa noche, en el día, oye, mi abuelo dio vueltas y vueltas, mi abuelo estaba vuelta loca un poco, a mí me recordaba mucho esto de la noche que Chicago murió, o sea, que decía, Ujú. lo que ella sabía es que se escuchaban los disparos, que se escuchaba correr por la calle, que su esposo no llegaba, y cuando por fin llegó al otro día, llegó a dormir y dijo, no me preguntes. Y con los años fue soltando la de, hice no sé cuántos viajes, vi no sé cuántos muertos, y lo único que nos dijeron es que no preguntáramos, que cumpliéramos con su trabajo y ya, y que le tocó ir a hospitales, a algunos los entregó directo en Campo Marte, o sea, y fue uno, uno. Supongo que el equipo de paramédicos de una ambulancia eran, parece, 4 o 5. Hay otros que nos han llegado a comentar 15 años después, todavía pasaba cerca de mi casa un coche negro. Ujú. O sea, durante 15 años, después del 2 de octubre, un coche pasaba frente a su casa, siempre a la misma hora, sin ocultarse, ¿eh? O sea, él lo veía por la ventana, el tipo del coche lo veía, se miraban. Así que él se sabía vigilado. Esta era una persona de de los que trabajaba en la parte de la propaganda, los mimeógrafos y demás. Se habla de que sí hubo un seguimiento, aún después del 2 de octubre. Entonces entiendo perfecto el miedo de hablar incluso hoy en día. Sí, ahí está. Hablando de consecuencias, ¿cuál fue el enorme castigo para Díaz Ordaz? Quedarse durante un tiempo guardadito, ya que entregó la presidencia. Si ustedes lo buscan, podrán encontrarse su discurso, ya casi entregando el changarro, diciendo, sí, yo fui, asumo íntegramente la responsabilidad ética, jurídica, histórica, en relación con los eventos del año pasado.
Cuando lo mandan de embajador a España y que sale de su cueva y que le hacen las preguntas obvias, él dice, dando golpes en la mesa, que salvó a México. Él asegura que se arriesgó mucho al momento de hacer esto y que me encanta su frase: de no ser por mí, usted no estaría haciendo estas preguntas. Él sí se creía salvador del mundo. Una vez más, hay que recordar, hay que leer entre líneas. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, donde el mayor enemigo para él pues es el comunista. Así tal cual. Imaginarse a los malvados soviéticos repartiendo panfletos, adiestrando gente. Bueno, ese era su gran enemigo. Sí, En sí, cuanto a para mayor Echeverría, precisión, ajá, para mayor precisión, esta entrevista la dan en el 77, exacto. cuando lo tienen de embajador en España. Ya saben, México, cuando alguien empieza a ser incómodo, te vas de embajador, güey. Sí, de hecho sí. Casos recientes después los hablaremos, damas y caballeros, en efecto. Sí, la dan en el 77. Echeverría. Ah, no, pero me falta algo más de Díaz Ordaz. Su frase con la que acaba de ganarse el noveno círculo del infierno es: no estoy de acuerdo con usted en que haya habido un evento que ensombreció la historia de México. Hay un evento que ensombreció la historia de algunos hogares mexicanos. O sea, sí fui, pero fueron poquitos. O sea, tampoco me digas que fueron todos, hombre. O sea, sí los maté, pero tantitos, así con los dedos, nada más, ¿no? Y más o menos lo mismo dice Echeverría años después, cuando le están preguntando de que no, pues fueron poquitos. Y yo dije que también un minuto de silencio por los soldados y policías que habían caído en el fuego cruzado. En realidad, nunca negaron lo que se había hecho. Siempre lo reconocieron. Y si nos vamos otra vez al subtexto, si hubieran sido poquitos, lo hubieran negado. Como fueron muchos, dicen que fueron poquitos. Nunca vamos a tener las cifras claras, damas y caballeros. El gobierno te va a decir, como estoy diciendo, fueron poquitos, así contados con los dedos de las manos y hasta me sobran. Unos te dirán que decenas, otros te dirán que cientos, otros te lo elevarán hasta miles. Entre arrestos, entre desaparecidos, entre muertos. Sí, pasan muchas cosas que no nos dejan saber cuál es el saldo real de la noche de Tlatelolco. Pero, decías tú, es una tragedia no solamente social, es una tragedia política. Con esto acaba el milagro mexicano, pasan las Olimpiadas, pasa el Mundial, todo muy bonito. Pero pues la siguiente etapa se llama tal cual la crisis del Estado mexicano. Y Echeverría en un sexenio puso en un ataúd a México y luego López Portillo en otro sexenio le puso la tapa. ¿Ah? Es algo que repercute más allá, y eso hay que dejarlo bien claro, damas y caballeros. No se trata nada más de decir se despacharon unos estudiantes y ya. Cuando, no sé tú, compadre, cuando se empieza a dar este tema, los chamacos como que hasta andan bromeando. Es que sí, que los maten y así. Pero conforme se van dando cuenta del contexto, conforme van cayendo en cuenta de que eso es gente de su edad, porque pues es en preparatoria, ¿no? El salón poco a poco se va quedando en silencio. Es de las pocas veces en que no tengo que estar callando gente, pero hay que decirlo, ¿no? Es de las pocas clases en que no tienes que estar diciéndole que ya se calle. Pero sí, se empieza a notar la tensión en el ambiente cuando avanzas en el verano de 1968. Pues sí, es complicado tratar de enseñarle a las nuevas generaciones, especialmente si no viven en el ecosistema de la UNAM o del Poli, sobre lo que pasó ese año. Porque, Sí. o sea, y esto me consta, o sea, en la Ibero no es
tan conocido, no se habla tanto del asunto, cuando ellos fueron parte activa. Lo mismo Chapingo, no es parte de, ¿ok? Fueron parte del movimiento, hay grupitos que lo rememoran, ¿ok? No es algo común, ¿ok? Entonces la narrativa histórica terminó siendo como fue el Poli y la UNAM, ¿no? Ujú. Y hasta hace unos años, creo que incluso un par de generaciones después de cuando tú y yo cursamos la carrera, ¿ok? Era parte del ser de la UNAM, ¿no? Digo, y te lo dice alguien que nunca estuvo al 100% de acuerdo con los paros, tú lo sabes. Este compa se metía a golpear paristas. No, 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 no. No, no es cierto. No me les aventaba algo. Una vez inventaron que era infiltrado del PRI, güey, le digo, sigo esperando mi troca negra, güey. Así es cierto. No, o sea, pero, pero cada 2 de octubre sí o sí eras parte del asunto, ¿no? O sea, asamblea masiva, marchas, pintas, se tomaban salones, aunque fueran a pequeña escala, ¿no? Y Ajá. luego lanzan marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que he notado los últimos años es que ya no es igual, ¿ok? Y entiendo, es parte del paso del tiempo, pero es algo que no se puede dejar olvidar. Exactamente. Creo que en parte también ha venido esta cuestión de meritarle, porque digo, si ustedes, queridos parroquianos, son de la capital del Estado de México, sabrán que llegó un punto en que más que conmemorar, el 2 de octubre se convirtió en una versión barata de la purga, donde eran horas para hacer lo que quisieras en el cuadro histórico y tener la protección de la masa. ¿Mm? Ujú. Entonces, pues sabemos cómo son los medios de comunicación, por supuesto que sí, se van a enfocar más en el morro que está reventando cristales, llevándose cosas, que en los líderes que van marchando hasta enfrente y que de verdad estuvieron ahí. Sabemos que los medios de comunicación son tienen esa función. ¿M? Pero entonces el pasar del tiempo, la forma en cómo se ha manejado, la desconexión, pues eh, es la naturaleza de la historia, damas y caballeros. Desgraciadamente, es la naturaleza de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y pensemos que de este tema va a seguir saliendo información, ¿eh? Digo, apenas se desclasificaron algunos documentos y salieron más cosas, ¿ok? Y seguirán saliendo, ¿ok? Y En seguirán cuanto saliendo. se van muriendo responsables, claro. ¿Ok? Sí, exacto. Pensemos, ahorita recuerdo el caso de Luis González de Alba, que fue parte, ¿ok?, del CNH, ¿ok? Elena Poniatowska, que lo vivió desde el lado de periodístico, ¿ok? Que algo que se le criticó mucho a Luis González fue el de pronto sugerir un poco, y también Elena Poniatowska lo hace en su libro, que sí llegó a haber, ¿ok?, propuestas, ¿ok?, de crear algún grupo armado, ¿ok? Entonces, por cómo se fueron dando las cosas y el gobierno radicalizó más a los estudiantes, seguramente hubo algún inspirado en el Che Guevara o en Mao que sí lo propuso. Digo, no lo dudo, sigue pasando hasta la fecha. Todos tenemos un compañero en el salón que dice, yo sé hacer bombas molotov, se la tiras a los pies a los granaderos. Siempre los hay. De nuestro compañero bajista, no vas a estar hablando. Este, pero sí, sabemos que ahí están. Que él mismo dijo, el movimiento era pacífico. Mm. Pero que el movimiento lo fuera no quiere decir, y lo entendería perfectamente, ¿eh?, que uno de tantos miles que andaban ahí, se llevó el arma del abuelo, del papá, para defenderte de un policía o un soldado que ya de por sí va armado. Ujú. Entonces tampoco hagamos como que no era posible o que no pudo haber pasado. Pero todo a partir de cómo antes que diálogo hubo una confrontación
y tarde o temprano iba a pasar algo así. Y hay que, hablando de, enlazando estas dos cosas, las consecuencias y esto que dices de las armas, sí, varios, después por la desilusión, por el coraje, digo, vamos a empezar en el contexto, se acaban uniendo a las guerrillas urbanas y a las guerrillas rurales, bajo la misma, si queremos ponerla así, ilusión de cambiar las cosas. Si no se pudo por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Cosa que desgraciadamente terminaba chocando con la realidad y sabemos que la realidad de la guerra sucia pues es muy cruda, entonces pues eran personas que seguramente la acabaron pasando muy muy mal eh, por por esa idea de cambio. Pero sí, de que hubo un incremento en las guerrillas, lo hubo. Sí, claro, digo, podemos hablar, o ya lo hemos mencionado, de que es 1968, llevan en el poder 60 años los revolucionarios triunfadores que echaron a Porfirio, ajá, Sí, este, y tenían en ciernes una nueva revolución, ¿eh? O una de a de veras, ya sabes que a mí la de Madero no hizo gran cosa, ya pero tenemos un capítulo al respecto, damas y caballeros. este, ya después podremos hablar en otros episodios en por qué ya no terminó por explotar, pero que en el 70 tengamos el halconazo y que en diferentes partes del país empezara a haber guerrillas, sí le metió un buen susto al gobierno mexicano y después les explota con lo del ZLN, ¿no? O sea, que es otro momento, pero bastante similar, guardando el paralelismo. Eh, Oye, nos vamos a meter al TLC, somos del primer mundo, somos neoliberales. Dice, ¿cómo que siguen habiendo zapatistas ahí en el sur? O sea, ¿qué quedó pendiente desde la revolución? Que tenemos un 68, tenemos un Halconazo, tenemos un Lucio Cabañas, un Genaro Vázquez y tenemos un subcomandante Marcos. ¿Okay? Hay cosas que de origen, y me atrevería a decir que desde Juárez nunca se resolvieron y siguen por ahí dando lata. Sí, pero bueno, como pueden darse cuenta, damas y caballeros, aquí esta herida, como la habíamos planteado desde un principio, es profunda, es reciente, es grave, ¿m? Porque representa el choque de del progreso con la cruda realidad, ¿no? Representa lo que esa idea del milagro mexicano con la con el contexto social donde las cosas pues no estaban nada bien. Yo siempre trato de rescatar a Ordaz en esta idea de ser objetivo. No es el peor, política y económicamente hablando, no es el peor. O sea, falta Echeverría, falta Portillo. Pero en cuestiones de ética, en cuestiones de moral, en cuestiones de sociedad, híjole, sí está bastante abajo. Pero bueno, con esto vamos concluyendo el capítulo que nos ha quedado bien largo. No planeábamos hacer un capítulo nada más del 68, damas y caballeros, y sin embargo salieron tres. Si las cuentas no me fallan, nos aventamos 2 horas hablando de, de 1968 y saben ustedes que nos fuimos rápido. Saben que en los primeros dos capítulos nos aventamos en calor. Aquí ya nos fuimos un poquito más relax. Pero bueno, ¿algo más que agregar, emperador, antes de despedirnos? No, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Sí, Okay. Escríbanos, sé que mucha gente tiene sus propias anécdotas. Vamos a tratar de estar interactuando y contestarles. sí. Porque esto da para mucho más. En un futuro quizá hagamos otro. O sea, falta ver la parte artística, la música. Hubo muchísimo de dónde cortar ahí. ¿Ok? Ujú. Así que muchas gracias. Compártanos para poder seguir haciendo esto. Sí, aquí decimos cero miedo y si tiene algún testimonio que compartir, si usted se siente cómodo, si conoce a alguien que quiera dar su parte,
por supuesto que le abrimos las puertas, por supuesto nos encantará cumplir esa parte del historiador de estar rescatando la memoria. Creo que para eso vivimos, ¿verdad? Muy bien, entonces es momento de despedirnos, se cierra la taberna, un placer como siempre compartir micrófonos, emperador. Igual como siempre un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, vámonos.